En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial que estás en el cielo, Dios Padre todopoderoso y eterno, antes que nada, Señor, queremos darte gracias por la vida que tenemos y por permitirnos estar aquí hoy presentes. Pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, Señor. Ten misericordia de nosotros y perfecciónanos, Señor, con tu paciencia, con tu gracia y con tu ejemplo. Señor Todopoderoso, no tengas en cuenta nuestras culpas, sino la fe que tenemos en ti, Todopoderoso, en ti, Padre Santo, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en la obra santificadora del Espíritu Santo. Fortalécenos en el momento de la angustia, de la tentación y del peligro. Hoy queremos pedirte que nos ilumines, Señor, para que podamos entender tu palabra, pero también los tiempos que vivimos, para que en ella encontremos luz, pero también esperanza y dirección. Santifica y bendice nuestra familia, Señor, a todos los miembros de nuestro hogar, a todas nuestras amistades, a todos nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a todos nuestros hermanos en Cristo. Hoy queremos pedirte, Señor, porque tomes control de todas las cosas que están pasando en el mundo, para que tú, Señor, no permitas que se vuelvan a repetir las atrocidades y la destrucción que ya hace más de 70, 80 años surgió en el mundo, Señor. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra boca. Ilumínanos. No permitas que malinterpretemos tu mensaje. Ábrenos el entendimiento, Espíritu Santo. Muéstranos al Padre. Muéstranos al Hijo. Y enséñanos a ser sabios, a ser prudentes, Señor, y a ser humildes, Todopoderoso. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros hogares y nuestra familia. Ilumina nuestros corazones. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Santísima Virgen, acompáñanos en esta noche y cúbrenos con tu manto sagrado. San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, protéjanos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del capítulo número 7 de Deuteronomio. Advertencias contra la idolatría. El Señor, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión, y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor su Dios haya hecho caer a estas naciones en poder de ustedes, y ustedes las hayan derrotado, deberán destinarlas a la destrucción y no hacer con ellas ningún pacto, ni tenerles compasión. Tampoco deberán ustedes emparentar con ellas, ni casar a sus hijos e hijas con las jóvenes y los muchachos de esa generación.
porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Lo que tienen que hacer es derribar los altares paganos de ellos, destruir por completo las piedras y los troncos a los que ellos rinden culto, y quemar sus ídolos, porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes le sean un pueblo especial. Privilegios y obligaciones de Israel. Si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas. El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza generación tras generación, para con los que lo aman y cumplen sus mandamientos, pero que destruye a aquellos que le odian, dándoles su merecido. Sin tardanza da su merecido a los que le odian. Cumplan, pues, los mandamientos, leyes y decretos que en este día les ordeno pongan en práctica. Bendiciones de la obediencia. Si después de haber escuchado ustedes estos decretos, los cumplen y los ponen en práctica, entonces el Señor su Dios cumplirá fielmente su alianza y la promesa que hizo a los antepasados de ustedes. Los amará a ustedes, los bendecirá y los hará crecer en número. Bendecirá sus hijos, sus cosechas, su trigo, su vino y su aceite, y las crías de sus vacas y ovejas en el país que a sus antepasados juró les daría. Ustedes serán bendecidos más que todos los pueblos. No habrá entre ustedes mujer que no pueda concebir hijos, ni hombre que no pueda engendrarlos. Ni tampoco entre sus ganados habrá macho ni hembra estéril. El Señor alejará de ustedes toda enfermedad y todas las terribles plagas que, como bien saben, envió sobre Egipto. En cambio, hará sufrir con ellas a todos sus enemigos. Pero ustedes deben examinar a todos los pueblos que el Señor su Dios ponga en sus manos. Pero ustedes deben exterminar a todos los pueblos que el Señor su Dios ponga en sus manos. No les tengan compasión ni adoren a sus dioses, porque eso será la perdición de ustedes. Tal vez ustedes lleguen a pensar, estas naciones son más numerosas que nosotros. ¿Cómo podremos desalojarlas? Pues no les tengan miedo. Acuérdense de lo que hizo el Señor su Dios con el faraón y con todos los egipcios. Piensen en las grandes pruebas de las que ustedes fueron testigos, y en las señales y prodigios, en el gran poder que desplegó el Señor su Dios cuando los sacó de Egipto. Eso mismo hará el Señor con todos los pueblos a quienes ustedes temen. Además, el Señor enviará un tremendo pánico entre ellos.
que acabará con los que hayan quedado con vida o se hayan escondido. Así que no tiemblen ante ellos, porque el Señor su Dios, el Dios grande y terrible, está con ustedes. Poco a poco el Señor irá expulsando a estas naciones. Poco a poco el Señor irá expulsando a estas naciones. Ustedes no podrán acabar con ellas de una sola vez, porque el número de bestias salvajes aumentaría a su alrededor y los atacaría. Pero el Señor su Dios pondrá estas naciones en sus manos e irá acabando con ellas hasta que sean destruidas. A sus reyes los someterá al poder de ustedes, y ustedes harán que nadie en el mundo vuelva a acordarse de ellos. Ninguno de ellos podrá resistir el ataque de ustedes. Así que ustedes los exterminarán a todos. Quemarán ustedes las imágenes de sus dioses, pero no intenten quedarse con el oro y la plata que las recubren. No caigan en esa tentación, pues cometerían una acción despreciable ante el Señor. Por lo tanto, no lleven a su casa nada que sea despreciable, para que ustedes no sean también destruidos. Eso está destinado a la destrucción, así que deben considerarlo como algo despreciable. Palabra de Dios. En el día de hoy, el capítulo número 7 del libro del Deuteronomio puede tomarse de manera actualizada. Muchos pueden que estén leyendo este capítulo y asociándolo con la situación actual que está viviendo el Medio Oriente, entre la guerra que hay entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, que representa a la ocupación de Gaza, siendo ellos palestinos, intentando ellos representar al pueblo palestino, que no lo representan. Esta noche el capítulo número 7 del libro de Deuteronomio nos habla acerca de la orden que le da el Señor antes de que entren a la tierra prometida. Moisés, como mediador de la alianza, les da unas instrucciones que nosotros debemos entender desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso. No es un tema político, no es un tema militar, no es un tema racista. Y más adelante vamos a ver por qué Dios le da la orden al pueblo de Israel de exterminar con estos pueblos cananeos que en ese momento, en los que ellos se encuentran del lado este del Jordán, debe destruir a todas esas naciones para hacerse dueño o poder hacerse vivir en la tierra prometida que Dios le había entregado o le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hay que recordar una cosa: Dios, como creador de todo, es dueño de todo. Dios define los límites del mar, de la tierra, del cielo y también de las naciones. Podemos ver aquí cómo Dios establece que hay 7 naciones que deben ser eliminadas de la tierra prometida, de Canaán, y que ese trabajo lo va a hacer por medio del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel debe acordarse en primera instancia que es el pueblo elegido de Dios, que es el pueblo santo de Dios. Y ser santo significa
que debe representar el carácter perfecto de Dios, que debe representar la voluntad de Dios, que debe representar la justicia, la misericordia y la rectitud de Dios. Dios le dice por medio de Moisés al pueblo de Israel que es su pueblo escogido, pero no por sus propios méritos, no porque sean la nación más grande, no porque sean la nación más poderosa, no es porque ellos sean los non plus ultra de la humanidad, sino todo lo contrario. Eran en ese momento la nación más pequeña y la nación más insignificante. Eran un pueblo que había estado sometido durante más de 400 años a esclavitud del imperio de la época, el imperio egipcio. Pero Dios, sin que Moisés moviera una sola arma, fue Dios quien lo sacó y libró las batallas de Israel por medio de las plagas. Esto debían recordarlo muy bien los israelitas, que sus batallas en primera instancia las ganan por el amor que siente Dios por ellos. No porque ellos se lo merezcan, no porque ellos sean superiores a otra raza, sino porque tenían una misión específica. Porque estos pueblos cananeos habían maldecido la tierra con sus actos abominables, como veremos más adelante, y que aún hoy la humanidad se encarga de volver a actualizar y a imponer con todo el pensamiento relativista que aún a la iglesia intenta permear. Entonces es importante entender eso. Es una situación, el capítulo número 7 de Deuteronomio es una orden específica para un tiempo específico, para unas circunstancias específicas y para contrapueblos que se habían encargado de despreciar a Dios de manera tajante. Estos pueblos eran pueblos que practicaban todo tipo de brujería, hechicería, mataban niños, los sacrificaban, los mismos padres mataban a sus propios hijos. Como el aborto, que modernamente quiere imponerse como un derecho. El padre de estos pueblos cananeos tenía derecho a sacrificar a su hijo mayor al Dios al cual adoraban. Eso es lo que viene a corregir Dios a través del pueblo de Israel. Pero les dice, con moderación. No va a ser de una manera definitiva y rápida, como a veces los pueblos quieren hacer con sus vecinos, o con otras razas, etnias, que quieren borrarlas del mapa. Así no es, dice el Señor. Los van a acabar, los van a exterminar y los van a hacer que nadie se acuerde de ellos. Pero no es porque no tengan dignidad humana, sino por haber elegido la práctica abominable de todo lo que más adelante veremos practicaban. Y le daba el derecho como creador a Dios de destruirlos. Pero Dios es infinitamente poderoso y no puede destruirnos directamente. Lo hace muchas veces a través de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio pecado. Lo hace a través de otros, como pasó con el pueblo de Israel en ese momento. No ahora, no hoy. Porque hoy, bajo la norma y la ley de Jesucristo, ninguna nación, ningún pueblo tiene derecho a exterminar a otro pueblo. Así el otro pueblo esté equivocado. Tiene derecho a defenderse, sí, pero moderadamente, aprendiendo de Dios, porque Dios es moderado. Y aquí lo estamos viendo en el capítulo número 7, cuando les dice que sí, a este pueblo, estos pueblos no podía tenérsele compasión, porque ellos no habían tenido compasión ni siquiera de sus propios niños.
ni siquiera de sus niños eran compasivos. Eran gente tan mala, tan perversa, tan sucia, espiritual, moral, política, socialmente, como lo estamos viendo hoy en día. Cuando leamos qué es lo que hacía este pueblo tan detestable, todos estos pueblos tan detestables, nos daremos cuenta que pareciera que no hubiésemos avanzado, que no hubiésemos aprendido. Y se están repitiendo las mismas banalidades y las mismas atrocidades que hacían los cananeos. Pero ya no podemos destruir a la gente, como en ese entonces Dios le había dado la orden a Israel de exterminarlos, de no relacionarse con ellos de ninguna forma. Cristo nos mostró otra manera. Y los cristianos debemos aplicar la de Cristo. Ahora, otra cosa muy importante que vemos en el capítulo número 7 son los privilegios que tenía Israel por ser el pueblo elegido. Si ellos obedecían, si ellos solo adoraban al Dios de Israel, iban a ser más benditos que todas las naciones. Eso se iba a ver en el número, iban a ser un pueblo multiplicado en la fertilidad de sus mujeres y en la fertilidad de sus hombres. En que aunque otros pueblos los arrasaran las pestes y los arrasaran las enfermedades, ellos iban a ser protegidos por Dios. Entonces, ¿cuál era la condición? Ser fieles a la voluntad de Dios. Ese era el único negocio que tenía que hacer Israel. Obedecer a Dios y ser el pueblo que mostrara el carácter santo de su Dios. A diferencia de todos esos ídolos que adoraban falsamente las otras naciones. Debían mantenerse aislados espiritualmente, socialmente, políticamente, en cuanto no imitar ni permitir que las malas prácticas y las malas creencias entraran a gobernar su país, su nación. Porque el día que ellos llegaran a abandonar la alianza, ese día el mismo Señor los iba a destruir. Y eso es lo que pasa. Eso fue lo que pasó. Israel perdió la elección de Dios cuando Cristo muere en la cruz, cuando ellos no lo aceptaron. Dios le envía un Mesías, le envía su Mesías, y ellos no lo aceptaron, y ellos no lo aceptan todavía. Y todavía quieren un Mesías guerrerista, un Mesías conquistador de gente, un Mesías aniquilador, un Mesías exterminador de los demás pueblos. Eso no se los va a dar Dios. Dios ya les dio el Mesías que le mandó, el hombre que conquistó el mundo con su amor, con su sabiduría, con su ejemplo, con su justicia, con su paz. Cristo fue elevado en una cruz y ha llamado a muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia humana, desde hace más de 2000 años, sin necesidad de un fusil o de una bomba. El poder de Cristo está en su amor, en su misericordia, en su paz, en sus enseñanzas. Y ese debe ser el poder del cristiano. El cristiano no puede llenarse de bombas, misiles, aviones, helicópteros, barcos, minas, quiebrapata. El cristiano, su arma es la palabra de Dios.
Su casco es la fe, su armadura es el Espíritu Santo, su espada la verdad. Nosotros como cristianos no podemos irnos hacia un bando o hacia el otro. Son dos naciones hermanas. Son dos naciones que se han quedado en el pasado. Luchan por un pedazo de tierra, porque creen que el que tenga ese pedazo de tierra es el pueblo elegido. Y hace 2000 años se eligió otro pueblo, la iglesia. La iglesia fue escogida como el nuevo pueblo de Dios, la nación de las naciones, los 144,000, que no son un grupito que sigue a cierta secta, no. Son todos los que han creído, han sido bautizados y han seguido las enseñanzas y han aplicado las enseñanzas de Cristo. Y han comulgado a Cristo. Entonces nosotros los cristianos debemos tener mucho cuidado de sentir o de irnos por un bando o el otro. Tenemos que orar mucho por ambos, porque son hermanos. Son hermanos. Ismael, los árabes, e Isaac, los judíos israelitas, son hijos del mismo padre, Abraham. Y eso se les olvida, porque están metidos en que el que tenga la tierra tiene la promesa. Y la promesa era Cristo. Y la tierra prometida es el cielo, no ese pedazo de tierra que lo único a los que realmente les interesa son a las potencias, a los mismos de siempre, a Gog y a Magog, que son los únicos que sacan provecho en sus economías porque venden armas. Ellos viven de las armas, de las guerras, y lo único que les interesa es vender armas. No les interesan los pueblos, ni la religión, ni las personas. Les interesa el dinero constante y sonante. Que suba. Y nosotros los cristianos no podemos tener los ojos puestos en un pedazo de tierra. Nosotros no podemos tener puestos nuestros ojos en esta tierra. Tenemos que tener puestos nuestros ojos en el cielo, porque esa es la tierra prometida de los cristianos. Y vivir donde Dios nos ponga, y vivir donde Dios nos mande, esperando poder algún día entrar a la tierra prometida donde ya está Cristo, donde ya está la Virgen María, y donde esperan los santos por la resurrección definitiva, la parusía. Así que no tengan miedo si están escuchando, no, que ya se acerca el fin del mundo porque Israel y Palestina están en guerra. Mientras haya guerras y sonidos de guerra, no es el fin. Cuando todo el mundo coma y beba, como pasaba en los tiempos de Noé, cuando tal vez los dos hermanos se reconcilien, ahí vendrá el fin. Pero el que está en Cristo, el que hace la voluntad de Cristo, ¿qué miedo tiene que se acabe el mundo? Si estamos vigilantes, si estamos despiertos, ¿qué miedo tenemos que llegue el amo? Si somos siervos fieles, pero no tomemos bando de ningún lado ni del otro. Oremos por los dos hermanos, y porque niños no mueran, y porque ancianos no mueran despedazados o envenenados por fósforo blanco, o por todas las atrocidades, tanto de un lado como del otro, cometen. Porque ninguno de los dos es inocente. Ninguno. Lo único que les interesa es imponer y exterminar. Y eso pasó en el pasado, pero hoy ya no. Hoy se rige la ley de Dios, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es el amor, para la gloria de Dios. Vamos entonces a ver ahora
por qué Dios le da la orden a Israel de que cuando entre a Canaán, exterminen, destruyan y acaben con los pueblos cananeos que ocupaban esa tierra en ese momento, no hoy, en ese momento. Vámonos al libro de Sabiduría, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice: porque en todos los seres está tu espíritu inmortal, no solamente en los judíos, no solamente en los occidentales, no solamente en los arios, como creían los alemanes nazis. En todos los seres está tu espíritu inmortal. Por eso, cada vida es importante. Por eso, a los que pecan, los corriges y reprendes poco a poco, y haces que reconozcan sus faltas, para que, apartándose del mal, crean en ti, Señor. Eso es lo que debe buscar el cristiano: llevar a sus hermanos que estén errados a que se den cuenta de su error y busquen a Dios y cambien, no exterminarlo. Moderación de Dios con Canaán. A los antiguos habitantes de tu santa tierra, Canaán, lo que están peleando hoy, los aborreciste por sus prácticas odiosas, por practicar la magia y otros actos perversos, por matar sin compasión a los niños. ¿Y qué hacen? ¿Qué estamos haciendo ahora la modernidad? Peleando porque podamos matar a nuestros niños sin compasión, cuando están más indefensos, en la barriguita. Pero el aborto es un derecho de la mujer, porque la mujer, ese es su cuerpo. Y por comer en sus banquetes vísceras y carne, y hasta sangre de seres humanos. Eso hacían los cananeos de ese momento, del capítulo 7 de Deuteronomio. A ellos que practicaban tales ritos, padres asesinos de criaturas indefensas. Pareciera que fuera actualizada ese reclamo de Dios. Decidiste eliminarlos por medio de nuestros antepasados. Se está hablando mucho tiempo después, ¿verdad? Para que esta tierra, la más preciosa para ti de todas, pudiera recibir al pueblo de tus hijos. Pero aún de ellos, por ser hombres, tuviste compasión, aún de ellos los cananeos. Como vanguardia de tu ejército, les enviaste avispas, para que acabaran con ellos poco a poco. Hubieras podido, en batalla campal, poner a los impíos en manos de los justos, o aniquilarlos en un solo instante, por medio de fieras salvajes, o con una severa orden de mando. Sin embargo, para darles oportunidad de arrepentirse, los castigaste poco a poco, sabiendo que eran malos por naturaleza y perversos desde su nacimiento, y que nunca cambiarían su modo de pensar, porque eran una nación maldita desde el comienzo. Palabra de Dios. Aún a esta gente, a estos pueblos que cometían estos actos tan perversos, mataban a sus propios niños, ejecutaban carnicerías con gente humana, eran carnívoros, eran caníbales, eran seres bastante corruptos espiritualmente, socialmente, religiosamente. Habían maldecido la tierra los quería vomitar. Y esta tierra era bendita y era la más valiosa para Dios,
No solo porque haya petróleo, no solo porque una 3 continentes, sino porque ahí iba a nacer e iba a florecer el Cristo. Esa es la importancia de esa tierra. Ahí iba a ejercer su ministerio el Cristo. De ahí iba a surgir el cristianismo. De ahí se iba a propagar la semilla del cristianismo. Y fíjense qué tan astuto e inteligente es el Señor. ¿Por qué es neurálgico? Porque de ahí se propagó al mundo conocido y después a las demás partes de la tierra el cristianismo. Vamos a continuar, vamos a ir profundizando más las abominaciones de los pueblos cananeos. Vamos a Sabiduría, ahí mismo, capítulo 14, versículos del 22 al 31. Dice, consecuencia del culto a los ídolos. Pero, no contentos con su error de no conocer a Dios, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia. Y a tan terribles males llaman paz. O sea, hacer la guerra y destruir al otro le llaman la paz. Practican ritos en los que matan a niños. Celebran cultos misteriosos o realizan locas fiestas de extrañas ceremonias, los llamados bacanales, orgías sexuales. No respetan ni la vida ni el matrimonio. No respetan la vida, siglo XXI, aborto. No respetan el matrimonio, el adulterio, la promiscuidad, el matrimonio de ambos sexos, sino que un hombre mata a otro a traición o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Todo es confusión. Tú eres lo que tú crees o te autopercibes. Soy no binario. Soy pansexual. Todo es confusión. Muerte, asesinato, extorsión, sicariato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos. Esto lo vemos mucho en la política, en los políticos. Confusión de los valores. Ahora ser cristiano y defender tu fe es malo. Dejar que cada quien crea en su locura es bueno. ¿Sí? Confusión de los valores. Ingratitud. Corrupción de las almas. OnlyFans. ¿Sí? Las mujeres, las jovencitas que ya tienen relaciones sexuales con 100 hombres. 100 hombres. Una niña de 17, 20 años. Porque tiene el derecho igual que los hombres. Perversión sexual. Destrucción del matrimonio. Adulterio e inmoralidad. El culto a ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. Los que los adoran celebran fiestas en las que se pierde el juicio y pronuncian falsas profecías, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. Como ponen su confianza en ídolos sin vida, piensan que el jurar en falso no les traerá ningún mal. Pero serán condenados por dos razones. Por tener una falsa idea de Dios, creen que Dios es un Dios de bolsillo y que Dios se tiene que acomodar a ellos y hacer lo que ellos ordenen, demanden, decreten, dando culto a los ídolos y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando cuanto hay de más sagrado, como la Eucaristía, como la autoridad del Papa, como el perdón de los pecados, como el bautismo de los infantes, etcétera, etcétera. No es lo que los ídolos, por quienes juran, tengan poder alguno, sino que el castigo reservado a los pecadores
cae siempre sobre los que cometen actos malos. Palabra de Dios. Entonces, pareciera que los cananeos están reviviendo en el siglo XXI, porque lo mismo que hacían los cananeos y por los cuales los destruyó Dios a través del pueblo de Israel, así también se está pasando ahora. Lo que pasa es que la guerra es diferente y la forma como se lucha es distinta. Antes el pueblo escogido, que era Israel, debía hacerlo a espada física de acero, y traspasar el cuerpo del enemigo para matarlo y exterminarlo. Ahora el pueblo elegido, la Iglesia Católica, tiene que utilizar una espada, pero es esta espada, la única espada que tiene, y debe usarla para traspasar no el cuerpo del otro, sino para traspasar por medio del poder del Espíritu Santo y llegar hasta el tuétano, para que el otro se dé cuenta del error en el que vive y en el que está, se arrepienta y ame a Dios a través de Cristo. Nuestras armas no son misiles balísticos o nucleares, ni el gas mostaza, ni el fósforo blanco, ni tanques. Nuestras armas es la palabra de Dios y la vida coherente. Y la oración. Ojo, se me olvidaba la oración. La oración. La oración. Esa es la única manera que el cristiano puede intervenir en esta guerra de hermanos. No puede hacerlo de otra manera. Porque Cristo es príncipe de paz. Y no de esa paz que es guerra. Ojo, hermano, ojo con eso. Ahora vamos a ver si Israel cumplió lo que le tocaba en Deuteronomio 7. Vamos a ver si lo cumplió o qué pasó con Israel. Esdras 9, versículos del 1 al 15. Pecado del pueblo y oración de Esdras. Esto ocurre después que ellos retornan del exilio a Babilonia, cuando Ciro I, rey de Persia, de los medos y los persas, da la orden para que el pueblo judío exiliado en Babilonia regrese a Jerusalén y reconstruya el templo. Vamos a ver qué sucede. Dice: cuando aquello se terminó, los jefes se acercaron a mí para decirme: los israelitas, incluidos los sacerdotes y los levitas, no se han mantenido apartados de la gente de este país, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, a pesar de sus odiosas costumbres paganas. Ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esa gente. Por lo tanto, el pueblo de Dios se ha mezclado con la gente de otros pueblos. Y los primeros en cometer este pecado han sido los jefes y gobernantes. ¿Quiénes mataron a Cristo? Los jefes y los gobernantes. Los sacerdotes y los gobernantes. Al escuchar esta noticia, me rasgué la ropa, me arranqué los pelos y la barba en señal de dolor, y me senté completamente deprimido. Esdras. Todos los que temían el castigo del Dios de Israel por causa del pecado de los que habían vuelto del destierro, se unieron a mí. Pero yo seguía sentado y deprimido hasta la hora del sacrificio de la tarde, la hora en que muere Cristo. Cristo muere a las 3 de la tarde. El sacrificio de la hora de la tarde. Y miren qué coincidencia lo que encuentra uno en la palabra de Dios. A esa hora me recuperé de mi depresión y todavía con la ropa rasgada comencé a orar al Señor mi Dios diciendo: Dios mío, me siento tan avergonzado y confundido que no sé cómo dirigirme a ti. ¿Acaso a esa hora, cuando Jesús está
ya entregando el Espíritu, no dice Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, Dios mío. Es como si el mismo Cristo estuviera haciendo la exclamación del sacerdote Esdras. Aunque sabemos que es otra expresión, ¿verdad? Pero es muy parecido. Nuestras faltas han sobrepasado el límite y nuestras culpas llegan hasta el cielo. Desde hace mucho tiempo y hasta ahora hemos vivido en grave pecado. Por causa de nuestras maldades, tanto nosotros como nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hemos sido heridos, desterrados, saqueados y despreciados. Y en esa misma situación estamos ahora. Pero también ahora, Señor y Dios nuestro, tu bondad ha hecho posible que un grupo de nosotros quede en libertad y que se nos conceda establecer nuestro hogar en Tierra Santa. Lo mismo que pasó con el pueblo judío en el siglo XX. Tú has dado nueva luz a nuestros ojos. Nos has dado un pequeño respiro en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado en nuestra esclavitud. Nos has mostrado tu bondad ante los reyes de Persia. Nos has concedido vida para reconstruir tu templo de entre sus ruinas. Nos has dado protección en Judá y Jerusalén. Pero ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de todo lo que hemos hecho? No hemos cumplido los mandamientos que ordenaste por medio de los profetas. Tus servidores, tú nos advertiste que el país en el que íbamos a entrar y del que íbamos a tomar posesión estaba corrompido por la maldad de la gente de aquellos lugares. Capítulo 7 de Deuteronomio. Que con sus odiosas costumbres paganas lo habían llenado de prácticas impuras. También nos dijiste que no debíamos casar a nuestras hijas con sus hijos, ni aceptar que sus hijas se casaran con nuestros hijos, ni procurar nunca la paz y el bienestar de esta gente, a fin de mantenernos fuertes, disfrutar de la bondad del país y de dejárselo luego todo a nuestros descendientes, como su herencia para siempre. Después de todo lo que nos ha ocurrido por causa de nuestras maldades y grave culpa, y aunque no nos has castigado como merecían nuestros pecados, sino que nos has dado esta libertad, ¿podríamos acaso volver a desobedecer tus mandamientos y emparentar con gente tan odiosa, de tan odiosas costumbres? ¿Acaso no te enojarías contra nosotros y nos destruirías hasta que no quedara con vida ni uno solo de nosotros? Señor, Dios de Israel, tú has sido justo con nosotros. Tú has permitido que un grupo de nosotros haya podido sobrevivir, como hoy se puede ver, y nosotros somos realmente culpables ante ti. Por eso no podemos estar en tu presencia. Palabra de Dios. Por eso es que al pueblo judío le pasaron muchas cosas y aún le siguen pasando muchas cosas. Todavía no han aceptado a Jesús. Todavía ellos no creen en Cristo. Y siguen con su pacto y siguen con su idea de que esa es su tierra y deben tenerla por encima de cualquier cosa. Dios les abra el entendimiento algún día, a ellos y a los palestinos, a ellos y a los árabes, también, a ellos también, porque para una guerra se necesitan dos. Vamos a ver cómo las bendiciones de Dios nunca la mereceremos, nunca vienen porque nosotros nos las ganamos o porque nuestra raza o porque nuestros ojos, o porque nuestro color de piel nos lo da, sino que es el amor de Dios el que nos elige y es el que nos transforma. Vamos a Efesios, vamos ya a escuchar
el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice: Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire, que nosotros llamamos Satanás, y que anima a los que desobedecen a Dios. Claro, él es el rebelde. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Créete lo que tú te autopercibas. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. La clave, ¿quién es? Jesús. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido. Habla Pablo, que es judío, le habla a los gentiles, nosotros. ¿Sí? No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios, es la gracia. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada, ni judíos ni gentiles. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano, a todas las naciones de la tierra. Para terminar, vamos a ver cómo esas divisiones, esos problemas, esas diferencias étnicas, religiosas, rituales, en Cristo desaparecen. Todos formamos un solo pueblo, dice. Así pues, este es Efesios 2, del 11 al 22. Dice: así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Habla el judío Pablo de Tarso. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo, el cristiano. Así hizo la paz. Cristo hace la paz. Cristo no es un rey de guerra. La única guerra que Él tiene es contra Satanás, el espíritu del aire y su ejército de demonios. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios,
haciendo de ellos un solo cuerpo, la Iglesia Católica. No hay otra. Cristo vino a traer buenas noticias de paz, no de guerra. A todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios, como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento; profetas, Antiguo Testamento. Y Jesucristo mismo es la piedra principal, los evangelios. En Cristo todo el edificio se levanta, va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Palabra de Dios. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.